¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. En este video del día de hoy seguiremos con nuestra serie en la que estamos haciendo un estudio más profundo con respecto a la primera visión. La esperanza que tengo es que puedan ustedes recibir respuestas a sus preguntas y también aclaraciones a sus posibles dudas. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así van a saber cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Hablando de los otros videos que están aquí en este canal, les invito a que puedan verlos para poder disfrutar de varios temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios más profundos dentro de las escrituras. Este video, hermanos, es el noveno video de la serie. Vamos a ver el último relato que tenemos, que es de segunda mano. Ahorita les daré más detalles. Vamos entrando al tema. Espero que puedan disfrutar de este video. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por estar aquí en la Arboleda Sagrada. Vamos adelante, pues. Hermanos, como les mencioné, haremos un estudio más profundo sobre este relato de segunda mano del año 1844 de la primera visión de José Smith. Este relato viene de parte de Alexander Neubauer. Am, eh, Como siempre, como han visto en estos videos, les voy a dar una introducción histórica que tiene que ver con este relato. Después vamos a leer el relato mismo y voy a dar algunas explicaciones y algo de un comentario sobre el relato mismo. Así que espero que puedan aprender bastante. Este es un relato favorito mío, este y el que apenas les compartí de David Nye White. Am, Esos son mis dos relatos favoritos de segunda mano. Así que vamos entrando, vamos a comenzar con la introducción histórica. Les muestro el documento original. Como pueden ver, viene del diario de Alexander Nybar. Vamos a darles algo de información adicional. En 1844, estando en su propia casa con un grupo muy pequeño de amigos cercanos, José Smith compartió la experiencia que tuvo en la Arboleda Sagrada de Palmira. Entre los presentes estuvo Alexander Nybar, quien escribió los detalles de este relato en su diario bajo la fecha del 24 de mayo de 1844. Precisamente son esas hojas que están mirando en la pantalla. Les comento que esta reunión se llevó a cabo un mes antes de la muerte de José Smith. Al parecer, apuntó lo que escuchó del profeta justo después de que lo contara, debido a que escribió que había estado en la casa de José el mismo día que lo contó. El ambiente íntimo en el que se compartió este relato posiblemente es la razón por la cual encontramos algunos detalles que no hallamos en los otros relatos. Justo por eso que les digo que este relato me intriga, hermanos. Bien interesante. Ahorita verán qué dice. Pero el ambiente, como era un ambiente íntimo, por eso se compartió bastantes cosas y los más impactantes de esas cosas o detalles que compartió José Smith son una descripción de Dios el Padre, junto con la confirmación que fue Él quien apareció primero y que el Hijo llegó en segundo lugar. Los otros detalles son conocidos y concuerdan con los otros relatos, con una excepción del orden de las cosas que escribió. Tenemos que recordar que el inglés no era el idioma nativo del hermano Naibar, y quizás fue eso lo que causó que él escribiera los acontecimientos que José compartió en un orden diferente al que se conocen en los demás relatos. Se analizará este punto, hermanos, en las propias secciones o las frases que vamos a tratar que están entre comillas fuera del orden. Alexander Nybar nació en Alemania de padres judíos. Emigró a Inglaterra, donde fue bautizado como miembro de la iglesia en 1838 durante la primera misión realizada por los apóstoles. Él era dentista, graduado de la Universidad de Berlín y había ejercitado su especialidad por 15 años antes de emigrar a Nauvoo, donde llegó en el año 1841.
Allí estableció su local y un anuncio en el periódico Times and Seasons dio las noticias de los servicios que ofrecía como dentista. Estando en Nabú, Alexander también se convirtió en tutor y amigo cercano del profeta. A menudo José estudiaba tanto alemán como hebreo con el hermano Naibar. Parece que unos 3 meses antes de escuchar a José compartir su experiencia, Alexander había sido ordenado 70 en el sacerdocio de Melquisedec. Después de la muerte de José, él siguió a Brigham Young y a los 12 apóstoles a Utah, donde murió en el año 1883. Podemos entender claramente que este hombre era fiel, un seguidor del profeta y creyente en la restauración. Él también, de hecho, ah, es el bisabuelo de Hugh W. Nibley. Así que su bisnieto, Hugh W. Nibley, llegó a ser uno de los eruditos sud más reconocidos en toda la historia de la iglesia. Fue él quien encontró esta entrada en el diario de su bisabuelo. Bien interesante. Bueno, hermanos, veamos el relato mismo y vamos a dar unos comentarios. Ahí les va. Bajo la fecha del 24 de mayo, él escribe en su diario, el hermano José nos habló sobre la primera experiencia que tuvo. En una reunión de avivamiento, su madre, su hermano y hermana habían tenido una experiencia religiosa. Él también deseaba una experiencia religiosa y quería sentir y gritar como los demás, pero no podía sentir nada. Abrió su Biblia y el primer pasaje que le llamó la atención fue: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Santiago 1:5. Fue a la arboleda a orar y se arrodilló. Su lengua estaba pegada al paladar. No podía pronunciar ni una palabra. Se sintió mejor después de un rato. Bueno, vamos a pararle ahí tantito para enfocarnos en algunas frases. Primeramente, quiero enfocarme en esta frase que José también deseaba una experiencia religiosa y quería sentir y gritar como los demás, pero no podía sentir nada. Hermanos, las verdades, am, perdón, las verdaderas vivencias religiosas dadas por el Espíritu se sienten. Al asistir a varias reuniones, José no podía sentir nada. Las verdades del Evangelio se comunican de espíritu a espíritu, se sienten. El Señor ha declarado: He aquí hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Así dice Doctrina y Convenios 8:2. La revelación viene a la mente y se siente en el corazón. Jesucristo condenó a los malvados de sus días por rechazar sus sentimientos y no entender con sus mentes. Él dijo: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. En otras palabras, lo que quiso decir es que rehusaron usar sus corazones y mentes. Cristo sigue diciendo: no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Así dice Mateo 13:15. En cambio, los rectos abrieron sus corazones y comprendieron en sus corazones las palabras de Cristo. Aprendemos eso en 3 Nefi 19:33. La experiencia de Oliverio Cowdery nos da una idea de lo que José buscó, pero no pudo obtener en aquellas reuniones. Dice el Señor a Oliverio: ¿no hablé paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Doctrina y Convenios 6:23. Además, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto sentirás que está bien. Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal. Doctrina y Convenios 9:8 y 9. El presidente Boyd K. Packer explicó:
Ese ardor en el pecho no es simplemente una sensación física, es más como una luz cálida que brilla dentro del ser mismo. José no podía sentir la paz ni la luz espiritual que acompañaban o que acompañan al testimonio que el Espíritu Santo deja en la mente y en el corazón del que busca la verdad. Sencillamente la verdad en su plenitud no se hallaba en aquellas iglesias a donde José asistía. La falta de experimentar algo semejante a lo que vivieron su madre y sus hermanos hizo que José siguiera buscando y al final que entrara a la arboleda. Hermanos, si desean aprender un poquito más sobre la revelación, los sentimientos, lo que viene de parte del Espíritu Santo, les invito a que busquen este video en mi canal, la revelación personal y el fruto y los sentimientos del Espíritu. Espero que puedan disfrutar de ese video y aprender mucho más sobre el tema nuevamente de la revelación y los sentimientos. Bueno, vamos a seguir adelante. El siguiente frase en el que quiero enfocarme es el primer pasaje que le llamó la atención fue Santiago 1:5. Santiago o Jacobo, como se llamaba, el que escribió la epístola de Santiago, era el medio hermano de Jesucristo. Pueden ver Mateo 13:55, por ejemplo. El consejo que ofrece en Santiago 1:5 y 6 seguramente vino de una experiencia personal. Interesante pensar sobre eso, ¿no? Jacobo no creía en su hermano, ni le aceptó como el Mesías, mientras estuvo cumpliendo su misión mortal divina. Inclusive se había burlado de él y lo desafió, como vemos en Juan capítulo 7, versículos 2 al 5. Sin embargo, se convirtió el día en que el Cristo resucitado se le apareció personalmente, como podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Además de una manifestación personal física de Cristo a él, su conversión consistió de una respuesta divina a una oración de fe. Él tuvo, como dice la Escritura, una falta de sabiduría y él actuó con fe, no dudando nada. Y entonces recibió su respuesta. Él escribió sobre eso, eh, debido a que creo yo que fue una experiencia personal. José confió en esas palabras que se derivaron de una experiencia propia y debido a que las siguió, él supo por sí mismo también de que esas palabras eran verdaderas. Él mismo lo dice en José Smith, Historia, eh, capítulo 1, el versículo 26. Muy bien, hermanos, vamos a seguir adelante, vamos a enfocarnos en esta frase. Su lengua estaba pegada al paladar, no podía pronunciar ni una palabra. En medio de este ambiente íntimo con sus amigos, se ve claramente que José compartió los detalles del ataque de Satanás. No fue así en los otros que fueron para el público no sud y un público en general. Sucede muy seguido en la vida que cuando nos vamos acercando a tener una experiencia espiritual, el adversario hace algo o nos tienta para que perdamos el enfoque, caigamos y no seamos dignos de recibirla. José había ido a la arboleda siguiendo los susurros del Espíritu y, en un intento de impedir que ofreciera su oración, ese ser maligno hizo que su lengua se quedara pegada al paladar. Aprendemos la misma verdad en lo que vimos en el segundo video y el tercer video de los relatos en 1835 y 1838 de José Smith. Pueden ver esos videos si quieren mayores detalles. Este ejemplo de la agresión del diablo nos da una idea que si algo semejante sucede en nuestras vidas, ya sea un ataque de dudas o de tentaciones, podamos darnos cuenta de la fuente de donde vienen esos pensamientos, desecharlos y enfocarnos en lo que debemos hacer a fin de que recibamos lo que nuestro Padre Celestial quiere darnos. El relato sigue diciendo, se sintió mejor después de un rato. Ofrezco lo siguiente como comentario.
Para poder saber por qué José se sintió mejor, hallamos, de hecho, hermanos, la respuesta en muchos de los relatos, pero solo les voy a citar dos ejemplos a continuación. Primeramente, Dios fue quien liberó a José de ese ser maligno. Él recibió misericordia de Dios y también la expiación de Jesucristo tomó efecto en él. Dice Orson Hyde, la desbordante misericordia de Dios vino a animarlo y dio un nuevo impulso a su débil fuerza. Vimos eso en el quinto video, les invito a que lo vean. Segundo, José también fue rodeado de una gloria, de la gloria de Dios y recibió del Espíritu Santo. Dice el relato de 1832 que vemos o vimos en el primer video de esta serie. Una columna de luz más brillante que el sol descendió hasta descansar sobre mí y fui lleno del Espíritu de Dios. Estando libre de la influencia del diablo y ahora lleno del Espíritu Santo, claramente José se sintió mejor. Bien, hermanos, vamos a seguir. El hermano Naibar dice lo siguiente. Vio un fuego en el cielo que se acercaba cada vez más. En el fuego vio a un personaje de tez clara y ojos azules. Cubría sus hombros una tela blanca y tenía el brazo derecho desnudo. Al poco tiempo otro personaje se puso al lado del primero. El señor Smith le preguntó, ¿debo unirme a la iglesia metodista? Se le dijo, no, no son mi pueblo. Todos se han descarriado. No hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Pero ese es mi hijo amado. Escúchale a él. El fuego se acercó y descansó sobre los árboles. A José lo envolvió y lo consoló. Muy bien, vamos a pararnos ahí. Y para seguir adelante, vamos a ver esta frase. Vio un fuego en el cielo que se acercaba cada vez más. Comento brevemente que aquí es donde vemos que la gloria de Dios descendió del cielo y descansó sobre José, haciendo que se sintiera mejor. Este fuego o esta luz vino del cielo o de la presencia de Dios, porque Dios mora en fuegos eternos. Y porque, como enseñó Amón, el cielo es el lugar donde moran Dios y todos sus santos ángeles, como dice Alma 18:30. El fuego representa y es la gloria de Dios que se acercaba para después cubrir al joven, preparándolo para entrar a la presencia de Dios el Padre. Pueden ver un ejemplo de eso en Elamán capítulo 5, los versículos 42 al 45. Además, mis queridos hermanos, si gustan ver algo, ah, otros detalles, pues, en sus propios estudios. Veamos esta frase aquí. En el fuego vio a un personaje de tez clara y ojos azules. Les ofrezco la siguiente explicación y los datos que acompañan la explicación. Parece claro que este personaje es Dios el Padre debido a que es Él quien aparece primero. Dios tiene características y un cuerpo inmortal y glorificado. Las escrituras enseñan que Dios es un hombre exaltado. Su nombre es hombre de santidad, como dice Moisés 6:57. Y él tiene un cuerpo de carne y huesos, como dice Doctrina y Convenio 130, versículo 22. Además, Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. A imagen de su propio cuerpo, varón y hembra los creó. Moisés 6, 8 y 9. Este detalle muy específico, que Dios tiene ojos azules, nos hace pensar en por lo menos tres cosas, mis queridos hermanos. Número uno, había un ambiente íntimo en el que José relató esta experiencia, ya que es un dato muy interesante. Número dos, es muy probable que hubo una distancia física muy cercana entre el padre, el hijo y el joven para que se diera cuenta de este detalle. Número tres, José debe de estar diciendo la verdad porque ¿de qué serviría compartir tal detalle tan específico si estuviera, entre comillas, inventando este acontecimiento? Es sumamente interesante leer un relato de John Murdoch, otro hombre que vio al Salvador, y compararlo con lo que dijo José.
Durante una reunión en la Escuela de los Profetas en Kirtland, Ohio, en marzo de 1833, el hermano Murdoch escribió en su diario: en una de esas reuniones, el profeta nos dijo que si podíamos humillarnos ante Dios y ejercer una fe firme, veríamos el rostro del Señor. Cerca del mediodía se abrieron visiones a mi mente, y los ojos de mi entendimiento fueron iluminados, y vi la forma de un hombre muy hermoso. El aspecto de su rostro era sano y bello como el sol. Su cabello era un gris plateado brillante, rizado en la forma más majestuosa. Sus ojos de un azul intenso y penetrante, y la piel de su cuello de un blanco sumamente hermoso, y estaba cubierto desde el cuello hasta los pies con una túnica suelta de un blanco puro, más blanco que cualquier prenda que haya visto antes. Su semblante era sumamente penetrante y, sin embargo, encantador. Y mientras me esforzaba por comprender al personaje completo, de pies a cabeza, se me fue y la visión se cerró, pero dejó en mi mente la impresión de amor durante meses que nunca antes había sentido en ese grado. Ese es el final de la cita. Hermanos, en el libro de Hebreos aprendemos que Jesucristo es el resplandor de su gloria, es decir, la del Padre, y la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1:3. Y José confirma esta verdad cuando relató: vi a dos gloriosos personajes que se parecían exactamente el uno al otro en características y semejanza, tal como José lo dijo en el relato de 1842, el de José Smith. Ese se encuentra en el sexto video, si quieren repetir ese video. Hermanos, les comparto además que Joseph Young de igual manera testificó que el Padre y el Hijo estaban arriba de José a cierta distancia en el aire, pero tan cerca que se veían todos los rasgos de sus rostros, y que ellos eran en semejanza exacta el uno al otro, y la imagen misma de cada uno, tanto que no se podía distinguir el uno del otro, salvo en que el semblante de uno indicaba que él era mayor que el otro. Puede ser entonces, según lo que se ha leído de estos testigos, que ambos tienen ojos azules. Ahora bien, tanto José Smith como Juan el Amado dijeron que Jesucristo tiene ojos como llama de fuego y cabello blanco. Así dice Doctrina y Convenios 110, versículo 3, y Apocalipsis 1, versículo 14. Parece que al describir sus ojos así, ellos no querían decir que sus ojos eran anaranjados, sino que la descripción describe perfectamente el efecto penetrante de tales ojos eternos. Hermanos, sea el que sea el color de los ojos de Dios, o cómo se nos parezcan al verlos con nuestros ojos mortales, estaba José viendo a dos seres resucitados e inmortales. Obviamente, pues a lo mejor el espectro, o espectro, como se dice, de los colores pueden ser muy diferentes, pero sea cual sea, al verlos ellos con sus ojos mortales, lo que es cierto es que cuando Él, Cristo, aparezca, le veremos tal y como es. Como dice 1 de Juan 3:2, veremos su cara y sabremos. Para algunos esto será después esta vida. Sin embargo, para el que viva una vida muy recta, la promesa verídica y real de Cristo es que tal persona aquí y ahora en esta vida mortal verá mi faz y sabrá que yo soy. Doctrina y Convenios 93:1. Pueden ver también la sección 88, versículos 68, 130, versículo 3, y Juan 14:23. Nuevamente, creo yo que siendo seres resucitados es otro rollo, hermanos. No podemos describir lo inmortal con nuestras palabras mortales. Así que lo que vio José, o con respecto, entre comillas, de los ojos azules, quizás nuevamente es la gloria que él estaba mirando que hizo que parecieran como el color azul. En fin, vamos a seguir adelante. Cubría sus hombros una tela blanca y tenía el brazo derecho desnudo.
Nuevamente vemos un detalle muy específico que no sería importante si José no estuviera diciendo la verdad. El hecho de compartir este detalle muestra que la forma en que estaba vestido el Padre concuerda con las descripciones de la vestimenta de los seres celestiales en las Escrituras. Algunos ejemplos entre varios de personas quienes estaban vestidos de vestidura blanca, como la nieve, o túnicas de blancura exquisita y mantos blancos son, por ejemplo, Jesucristo en Mateo capítulo 17 y Marcos 9, Adán o el anciano de Días en Daniel 9, Daniel capítulo 7, Moroni en José Smith Historia, el versículo 31, los ángeles que se pueden ver en Juan 20, Mateo 28, Marcos 16, primer Nefi 8, también capítulo 14, hasta los ejércitos del cielo que vemos en Apocalipsis 19:14, y las personas dignas cuyas ropas han blanqueado en la sangre del Cordero, como dice Apocalipsis 7:9 al 14 y también 3 versículos 4 y 5. Esta forma de vestirse con ropa blanca no debería extrañarnos debido a que el color blanco se asocia con los conceptos de pureza, rectitud, santidad, inocencia, victoria, luz y revelación. Inclusive el trono de Dios se describe como un gran trono blanco, como dice Apocalipsis 20:11. El otro detalle es sumamente poderoso. ah, Ese detalle que es que el padre tenía el brazo derecho desnudo. El brazo trae consigo el símbolo de poder y fuerza, y la mano simboliza nuestras acciones, también el poder y los convenios, especialmente la mano derecha. De una manera simbólica, y a la vez muy verdadera, como vemos aquí, Dios, como dice Isaías, ha desnudado su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra. Y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Isaías 52:10. En un sentido, como lo explica Nefi, Dios desnuda su brazo al llevar a efecto sus convenios y su evangelio para con los que son de la casa de Israel. 1 Nefi 22:11. El evangelio y los convenios asociados con él fueron restaurados por Dios a través de José Smith. Dios desnudó su brazo y vino a establecer su convenio con su pueblo nuevamente, debido a que el convenio sempiterno fue quebrantado, como menciona Levi Richards en el relato de 1843. Pueden ver esos detalles en el séptimo video de esta serie. El Padre vino a ofrecer la plenitud de su evangelio en esta, la última dispensación del cumplimiento de los tiempos. Bien, vamos a seguir adelante con esta frase que otro personaje se puso al lado del primero. Hermanos, este es la tercera vez que se comparte claramente este dato de que el Padre apareció primero y después el Hijo. Los otros relatos sabemos que son de 1835 de José Smith, pueden ver eso en el segundo video, y el de David Nye White de 1843, pueden ver eso también en el octavo video. Jesucristo apareció a la mano derecha del Padre. Como hemos hablado o como ya les comenté, la mano derecha se asocia con los convenios. Cristo es el Hijo del convenio de la salvación que se ofrece a todos los hijos de Dios a través de su expiación y mediante las condiciones del arrepentimiento, Doctrina y Convenios 18:12. Él está a la derecha del Padre porque es justo y exaltado. En otra ocasión, en la que José vio a Dios, el Padre, y a Jesucristo, dejó su testimonio escrito en Doctrina y Convenios 76, 20 y 21, diciendo que Cristo estaba a la derecha del Padre. Esteban, en el Nuevo Testamento, en Hechos 7, 55 y 56, también dijo que Cristo estaba a la derecha del Padre cuando él vio a ambos seres resucitados y glorificados. Cristo mismo dice que en el día de juicio los justos estarán a la mano derecha de él. Mateo 25, 32 al 40.
Bien, vamos a ver la siguiente parte aquí que José Smith le preguntó, ¿debo unirme a la iglesia metodista? Esta pregunta que hizo José dirigida a Jesucristo no nos extraña debido a que él mismo había dicho en José Smith Historia 1:8, con el transcurso del tiempo llegué a inclinarme un tanto a la secta metodista y sentí cierto deseo de unirme a ella. Al llegar a una decisión, aunque tenía la duda si estaba en lo correcto, José pidió con fe y además planeaba actuar. Por lo tanto, las inquietudes de José se centraban no solo en lo que necesitaba saber, sino en lo que debía hacer. Su oración no fue simplemente, Padre, ¿cuál iglesia es la verdadera? Sino que su pregunta fue, como vemos en José Smith Historia, capítulo 1, versículo 18, él dijo, ¿a cuál iglesia debo unirme? José fue a la arboleda a pedir con fe y estaba resuelto a actuar. Bien, vamos a ver en la siguiente frase. La respuesta: no, no son mi pueblo. Todos se han descarriado. No hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Dios lo declaró en términos claros y directos. No había pueblo alguno en ese día que fuera el suyo. Todos se habían alejado del evangelio verdadero. Esas palabras que Dios le dijo a José, como comprobamos en el relato de 1832, se relacionan con lo dicho por Dios el Hijo, es decir, Jesucristo. Cuando Cristo dijo, he aquí en este momento el mundo yace en el pecado y no hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Se han apartado de mi evangelio y no guardan mis mandamientos. Con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Nuevamente es el relato de 1832. Pueden verlo en el primer video. Quizás existía, perdón, quizás exista una pregunta aquí, hermanos, no sé si tengan la duda, pero debido a que fue Cristo quien dio el mensaje a José, pero en este relato directamente después dice que José debía escuchar a Jesucristo. Hay dos explicaciones que les puedo ofrecer. La primera es que puede ser que el Padre haya dicho esta frase breve, mandó que José escuchara a Cristo, y entonces Jesús dio mayores explicaciones y repitió la frase. La segunda respuesta que les ofrezco es que sabemos que el inglés no era el idioma nativo del hermano Naibar. Puede ser que al estar escribiendo en su diario haya mezclado el orden de lo que José les había comentado. No sabemos a cabalidad debido a que es un relato de segunda mano, pero el mensaje entregado está claro que no había ningún pueblo sobre la faz de la tierra que fuera el de Dios. Inclusive vemos en el diario que él no tacha ninguna palabra ni nada, solo escribe. Entonces a lo mejor le vino el pensamiento de que, pues José dijo eso también y lo agregó después de decir que ese es mi hijo amado, escúchalo. O perdón, antes de que ese es mi hijo amado, escúchalo. Muy bien, hablando de esa frase también, que este es mi hijo amado, escúchale a él, tal como lo escribió él. Nuevamente, el testimonio es que el padre mandó a José que escuchara al hijo. Desde el principio, Jesucristo ha sido el hijo amado del Padre, porque siempre ha hecho su voluntad y la hace a la perfección. Fue llamado el Hijo amado en la vida premortal, como vemos en Moisés 4:2. Al principio de su ministerio mortal también en Mateo 3:17 y Marcos 1:11. En el monte de transfiguración de nuevo, Mateo 17:5, Lucas 9:35. Y aún después de su resurrección, el Padre le dijo lo mismo en Tercer Nefi 11:7 y 21:20. Es evidente que el Salvador y Redentor del mundo fue, es y será el escogido del Padre, el Hijo quien llevó a cabo el plan de salvación, siendo el único que lo hizo sin una sola equivocación. El Padre con todo su corazón ama a todos sus hijos. Sin embargo, solo hay uno que es y posee el título Hijo amado, y ese Hijo claramente es Jesucristo. Aquí tenemos la frase, el fuego se acercó y descansó sobre los árboles.
A José lo envolvió y lo consoló. Ofrezco la siguiente explicación. De nuevo, se supone que esto aconteció antes de que se le aparecieran el Padre y el Hijo. Sin embargo, puede ser que lo menciona el hermano Naibar aquí para darnos a entender qué es lo que había sucedido al final de todo. El fuego descansó tanto sobre los árboles como sobre José, envolviéndolo. Él fue físicamente envuelto en la luz o el fuego y lleno del Espíritu Santo, tal como dicen otros relatos, como el de 1832 de José Smith, el video número uno, 1835 de José Smith, el video número 2, y el de 1840 de Orson Pratt, el video número 4, lo cual testifica de la naturaleza física de la experiencia, porque como dice aquí, descansó sobre los árboles. José fue consolado porque el Espíritu Santo es el consolador, como dice Juan 14:26 y 15:26. Este le llenó de esperanza y de amor perfecto, Moroni 8:26, y dio testimonio del Padre y del Hijo, como dice Doctrina y Convenios 42:17. Muy bien, el relato termina diciendo, se esforzó por levantarse, pero se sentía muy débil. Entró en su casa, le contó al sacerdote metodista su visión, quien dijo que no era una época para que Dios se revelara en visiones. La revelación había cesado con el Nuevo Testamento. Eso es todo lo que escribe el hermano Naibar. Vamos a ver la frase, hermano, se esforzó por levantarse, pero se sentía muy débil. José se sentía muy débil porque el agotamiento físico acompaña a las experiencias espirituales. Algunos ejemplos adicionales, ya les compartí algunos en el video anterior, el octavo video, pero algunos ejemplos adicionales en las escrituras son las experiencias de Leí, Nefi y Daniel. Leí, cuando estaba orando al Señor, apareció ante él sobre una roca un pilar de fuego. Y fue mucho lo que vio y oyó. Después volvió a su casa en Jerusalén y se echó sobre su lecho, dominado por el Espíritu y por las cosas que había visto. Primer Nefi 1, 6 y 7. Nefi habla de estar lleno del Espíritu de Dios a tal extremo que su cuerpo no tiene fuerzas. Primer Nefi 17, 47. En otra ocasión dijo, pues aquí tengo impresiones en el espíritu que me agobian al grado de que se debilitan todas mis coyunturas. Primer Nefi 19:20. El profeta Daniel, el profeta bíblico, experimentó algo parecido cuando tuvo una visión. Él dice, y yo, Daniel, me debilité y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los asuntos del rey. Pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había quien la entendiese. Daniel 8:27. Lo mismo sucedió cuando tuvo otra visión. Daniel dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedaron fuerzas en mí. Él relató eso y luego siguió diciendo, antes bien mis fuerzas se convirtieron en debilidad sin retener yo vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Daniel capítulo 10 versículos 8 y 9. Tal como estos profetas de la antigüedad, José Smith también se quedó débil y sin fuerzas después de haber tenido su experiencia celestial, la visita personal de Dios el Padre y de Jesucristo, el gran Redentor. Muy bien, vamos a terminar, hermanos, con esta última frase sobre el sacerdote metodista que dijo que Dios ya no se revelaba más, que no había visiones, que toda la relación cesó con el Nuevo Testamento. Las religiones en aquellos días y también hoy en día intentan silenciar a Dios al decir que el Todopoderoso, quien hablaba, ya no habla.
una locura, en mi opinión. El mensaje comunicado por el Dios de los cielos al joven vidente era decisivo en extremo. Se había declarado en lenguaje fácil de entender que los credos de los hombres no concordaban con su evangelio. No era un mensaje muy agradable para los ministros religiosos del día. Además, la visión había am, desquiciado las tradiciones de los tiempos y de una manera enfática impugnaba y refutaba las doctrinas que se predicaban en las iglesias. El mundo enseñaba y creía que el canon de las escrituras estaba completo, que no habría ni podría haber más revelación, que las visitas de ángeles habían cesado con los primeros padres cristianos y que tales cosas habían dejado de ser para siempre jamás. También se enseñaba la doctrina de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran seres incomprensibles, sin cuerpo, partes o pasiones. La revelación del Padre y del Hijo en calidad de personas separadas, cada cual con un cuerpo tangible a semejanza del cuerpo del hombre, significaba el exterminio de esta doctrina, así como la doctrina de los cielos sellados. El mundo sostenía que no debía esperarse la perfección en la religión o en la organización de la iglesia de Cristo, sino que los hombres debían guiarse por su propia razón humana para interpretar la palabra del Señor declarada en las Escrituras. Por lo tanto, la enseñanza de que los cielos están sellados y de que la revelación cesó con el Nuevo Testamento es falsa y vana. La experiencia de José al recibir la visita personal de Dios y de Jesucristo, junto con todas las experiencias hoy en día de cualquier persona que busque la verdad y reciba revelación personal, muestran que Dios sí habla y que los cielos están abiertos. La iglesia que José fue mandado a organizar, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, es la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. Doctrina y Convenios 1:30. Esto porque Cristo está a la cabeza de ella, contiene su doctrina en su plenitud y es guiada por revelación divina. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a dar un resumen final a lo que hemos leído y comentado. Por lo que se sabe, esta pudo haber sido la última vez que José compartió su experiencia santa de la arboleda sagrada. Un mes después, el 27 de junio de 1844, él fue asesinado a sangre fría. Varios de los detalles que resumió el hermano Naibar concuerdan con los detalles, con los demás relatos que hemos estudiado en toda esta serie. Algunos, por ejemplo, las sectas diferentes, su estudio de la Biblia, Santiago 1:5, la arboleda, su oración, que no podía hablar, vio una columna de fuego o luz y también vio a dos personajes y que todas las iglesias eran incorrectas, etcétera. Lo interesante de este relato, además de confirmar que fue el Padre quien apareció primero y después el Hijo, es que el primer personaje era de tez clara y ojos azules y que cubría sus hombros una tela blanca y tenía el brazo derecho desnudo. El detalle de los ojos es algo tan fascinante que dudo que alguien lo agregaría, a menos que haya sido la manera específica en que fue descrito Dios. Lo que debe ser claro es que Dios ama a todos sus hijos y en verdad mira con una mirada transparente, misericordiosa, llena de amor sincero, de interés y de benevolencia eterna e incalculable. Tengo que darle crédito a mi amiga Alfonsina Bernal Arriola, esposa de mi querido compañero de la misión, em, Jesús Cervantes. Estuve platicando con ellos algún día, les compartí esto cuando estaba haciendo mi libro de la primera visión. Y después de contarles o compartirle a ella el dato de los ojos azules, así me dijo ella. Y dijo que aunque pensó que quizás algunos latinos podrían ver esto con un sentimiento de exclusión, es decir,
ojos cafés contra ojos azules. Sin embargo, ella quedó maravillada con la idea de que Dios puede mostrarse tal y como es a sus hijos fieles, inundándoles de un amor profundo y permanente, debido a que es un Padre amoroso, lleno de caridad, quien desea que regresemos a su presencia. Termino diciendo, hermanos, que la descripción de la ropa concuerda con lo que leemos en las Escrituras sobre la vestimenta de los seres resucitados, vestidos de telas o túnicas blancas o vestidos blancos como la nieve que excede a cuanta cosa terrenal, con un extraordinario brillo y blancura. Estando en la presencia de dos seres celestiales, exaltados y glorificados, José pudo realizar su pregunta específica y supo por sí mismo, recibiendo su respuesta directamente de Dios, al hablar con él cara a cara, que ningún pueblo era el suyo. Después de recibir la visita del Padre y del Hijo, José se quedó débil, tal como otros profetas bíblicos, pero lleno de consuelo. A pesar de la creencia falsa que la revelación había cesado con el Nuevo Testamento, Dios comprobó al joven José que aún habla con el hombre, especialmente con los que son escogidos para ser sus profetas y liderar su obra y su gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, tal como dice Moisés 1, versículo 39. Muy bien, hermanos, este es el final de nuestro estudio más profundo del relato de 1844 de la primera visión, que es un relato de segunda mano de Alexander Nybar. Sobre lo que se ha compartido en este video el día de hoy, queridos hermanos, díganme por favor qué es lo que aprendieron ustedes, qué información les gustó más. ¿Había algo nuevo para ustedes que nunca habían escuchado antes? Favor de dejar sus comentarios en la sección que se encuentra abajo. Por favor, compartan el video con los demás para que más personas también puedan disfrutar de este último relato que hemos estudiado en esta serie. Inviten por favor a sus amigos y sus familiares que puedan venir al canal para suscribirse y disfrutar de toda la información que se comparte en todos los videos que están aquí en el canal. Déjenme un like aquí en el video. Y como siempre, espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio. En este caso específico, otro relato de la primera visión de José Smith, ese evento tan sagrado y especial que él tuvo cuando tenía 14 años. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Gracias por estar aquí en la Arboleda Sagrada. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén bien. Si quieren ver nuevamente ese video que tiene que ver con los sentimientos, la revelación, el Espíritu Santo, pueden hacer clic ya en esta imagen que está en la pantalla. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Cuídense. Chao.